Buenas noches, hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar reunidos nuevamente. Me alegra mucho verlos, poder compartir con ustedes nuevamente. Y en esta noche voy a compartir acerca de el primer libro de Corintios, en el capítulo 15. Y en ese capítulo, Pablo nos habla acerca de la resurrección de Cristo, que es la que nos da esa esperanza, la que nos da esa seguridad, esa certeza que en Él hemos conseguido ser salvos, que en Él tenemos la vida eterna, ¿no? Vamos a empezar leyendo el verso 1 y 2 de 1 Corintios 15, y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Este evangelio del que también Pablo nos habla en Romanos 1, ¿no? Cuando dice que en el verso 16, no necesitamos ir allá, pero para recordar, en el verso 16 de Romanos 1, también Pablo nos dice que no se avergüenza del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese evangelio, que es el poder de salvación, ese es el que ha Pablo declarado a estos hermanos de Corintios, ¿no? Se está dirigiendo a ellos. Y este evangelio que son buenas nuevas, que son noticias, y cuál es la mejor noticia, esa mejor nueva es que gracias a Jesús, al él haber derramado su sangre, somos salvos de un castigo que nos correspondía, y realmente no es que mereciéramos no tener este castigo, pero al Señor le plació enviarnos a su Hijo para que pudiera salvarnos a través el derramamiento de su sangre en la cruz, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados. Y entonces, volvemos a 1 Corintios 15, dice, es el evangelio que os he predicado. Aquí estamos viendo que Pablo les predica ese evangelio que él ha recibido. No es que él les está predicando algo que a él se le ocurrió, que a él lo tuvo como una inspiración. Sabemos que Pablo era un estudioso, él conocía de la palabra, conocía de las leyes, además tenía en su sangre, sangre romana, sangre judía, él conocía todas las leyes y él conocía mucho sobre las escrituras, pero no creía todavía en realmente lo que era el evangelio, como la palabra, como el mismo Jesucristo, hasta que tuvo este encuentro con él. Entonces él aquí les está hablando, estos hermanos corintios, ¿no? Que perseveren, que les dice que esa palabra que recibisteis también para perseverar, ¿no? Así también les dice, si retenéis la palabra. ¿Qué cosa quiere decir retener? Guardarla, ¿no? Apreciarla, tenerla por algo de valor. Eso es para que ellos retuvieran la palabra, esa palabra que él les había predicado, para que sean salvos. Y si no retenían esa palabra, entonces les dice, habéis creído en vano. Estos hermanos corintios se mantuvieron firmes, a pesar de que tuvieron divisiones, había carnalidad, a veces no entendían lo que les estaba compartiendo Pablo, pero ese evangelio que él había recibido, eso era lo que él les estaba dando, y les estaba dando al mismo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por un minuto a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 2, en el verso 13. Primera de Tesalonicenses 2:13. También ahora Pablo hablándole, pero ahora la otra iglesia, otros hermanos, los hermanos tesalonicenses les dice:
por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Es este mismo mensaje también para los hermanos tesalonicenses, ¿no? Que habían recibido esa palabra, que la habían oído y que había venido directamente de Dios. Y dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra actúa quiere decir que causa un efecto, ¿no? En el Strong dice que es una palabra que denota energía, que denota trabajo, acción. Es obrar activamente, ¿no? A realizar un trabajo, la capacidad de hacer un trabajo y ver los resultados. Y esa es esa acción que él quería ver en los hermanos tesalonicenses y también en los corintios, en los romanos, ¿no? Que esa palabra, ese evangelio que les estaba dando, produciera en ellos un resultado, ¿no? Un efecto. Continuando con Primera de Corintios 15, en el verso 3 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es lo más importante, porque si Cristo no hubiese muerto por nosotros, si Cristo no hubiese resucitado, pues entonces nada de lo que él estuviese predicando en ese momento hubiese sido algo que tenía una base, porque entonces las Escrituras, todas esas profecías que habían hablado miles de años antes o cientos de años antes sobre la venida de Jesús y su muerte y luego su resurrección, pues entonces no tendrían un soporte, un validero, ¿no? Y esto lo tenemos en Isaías 53. Yo sé que hemos leído mucho en estas últimas semanas estos versos de Isaías 53 quizás porque narran y soportan la muerte de Jesús, ¿no? Todo el dolor que sufrió, todo lo que él padeció por nosotros, para llevar con él todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, ¿no? Y eso dice en el verso 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados, ¿no? Y continúan esos versos que hemos estado leyendo en las últimas semanas también, pero es un recordatorio, ¿no? De que todo esto estaba escrito, todo esto ya había sido profetizado y llegó a tener un cumplimiento. Más adelante, en el verso 12, les habla, ¿no? Acerca de que si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Estos eran los saduceos, estos eran los escribas que aún no, que aún dudaban o manifestaban que no creían en que realmente el Cristo había muerto, ¿no? Y si eso y si no era verdad, entonces toda esa predicación, todo ese evangelio que estaba compartiendo Pablo con estos hermanos no tenía ningún fundamento, ¿verdad? Pero todo tuvo un cumplimiento. Entonces, volviendo al verso 4 de Primera de Corintios 15, dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas también es Simón o Simón Pedro, ¿no? Y después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Todas estas apariciones de Cristo resucitado las tenemos en los diferentes evangelios. Eh, no voy a regresar, no voy a leerlos en esta noche, pero todos nos acordamos, ¿verdad? Cuando las mujeres llegan al tercer día a buscar, a ver qué había pasado con Jesús y estaban llevando todas esas infusiones aromáticas, parece que era la costumbre, ¿no? Y cuando llegan a la tumba, se dan cuenta que la piedra tan grande que estaba cerrando había sido removida, y luego los ángeles les dicen que, que están buscando un muerto, pero él no está muerto, él está vivo, ¿verdad? Eso también nos acordamos en estos días, especialmente con la Semana Santa y todos estos estudios, ¿no? Pero realmente él resucitó y él se apareció a cada uno de estos hermanos que se nombran aquí, ¿no? Y, y en el verso 8 nos dice que a Pablo, él dice, como a un abortivo me pareció a mí. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, y esto está en Hechos, el libro de Hechos, el capítulo 9, eh, Paulo era antes Saulo, y Saulo se había dedicado más bien a perseguir a todos los cristianos, si se acuerdan, ¿no? Incluso ya había recogido las cartas de las sinagogas de Damasco para poder ir a buscar a los cristianos y apresarlos y posiblemente para matarlos, ¿no? No dice nada más aquí, nada bueno sino que realmente eso es lo que él iba a hacer, perseguir a los cristianos, ¿no? O apresarlos. Pero vemos este encuentro de Pablo, de Saulo entonces, en el verso 3, que dice que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aún habiéndolo él perseguido, cuando el Señor lo tumba del caballo, de lo que lo haya tumbado, y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Él le dice, ¿quién eres, Señor? Y cuando él le dice que él es Jesús a quien él persigue, y le da órdenes, le dice, levántate y entra a la ciudad, y eso es lo que él hace, y se te dirá lo que debes hacer. Imagínense en estos días que alguien con quien no estamos de acuerdo, que alguien con quien tenemos un problema, no sé, venga y nos dé una orden. Pues uno no quiere hacerlo, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué? Al contrario, ¿no? Por darle la contra, vamos y hacemos otra cosa quizás, ¿no? Pero en este caso, el Señor ya había preparado el corazón de Saulo. Él ya le había estado hablando quizás, porque de un momento a otro que él pueda reconocer que era él y seguir lo que el Señor le dijo. No lo dudó, eh, incluso se quedó sin poder ver, y aún así él hizo lo que el Señor le había dicho. No puso pretextos, no preguntó ¿y ahora qué? ¿Y quién me va a llevar? ¿Y quién me va a guiar? ¿Y cómo voy a llegar? ¿Voy a tener caballo? ¿Voy a tener carroza? No preguntó, él simplemente hizo lo que el Señor le había dicho. Y así fue que Saulo se convirtió en Pablo, y así el Señor le dio este mandato, ¿no? Esta comisión de ser también el que
proclamara su evangelio a los que no lo conocían, ¿no? Entonces, seguimos en el 1 Corintios 15, regresamos a 1 Corintios 15, 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Él era consciente que él había perseguido la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y a su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A pesar de que él reconocía que quizás él había sido el que había trabajado más, quizás era el que había tenido que esforzarse más, que visitar más lugares, para probar quizás que también él podía ser uno de los apóstoles, ¿no? No sabemos exactamente todo lo que pasaba con él, pero a pesar de todo eso y ese trabajo y el reconocer que también él estaba poniendo de su parte, dice que no es el mismo, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Qué lindo que a pesar de todo, él sabía reconocer que él solo no hubiese tomado este camino, que él solo no hubiese tenido ese deseo de dejar todo atrás y dar ese paso en proclamar la palabra del Señor y proclamar su evangelio, darlo a conocer, ¿no? Verso 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No es importante quién es el que está predicando. Él les está diciendo a los corintios, ¿no? No es que porque ellos predicaron o porque yo predicaron. Lo que importa es que ustedes habéis creído, que habéis decidido creer en lo que se les está predicando. Y esto me lleva, vamos a ir un momentito a Lucas 24. Solamente voy a leer un verso, que es el verso 31, ¿no? Que cuando Jesús se le presentó ya resucitado a los discípulos, dice en el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Les fueron abiertos los ojos. A veces miramos algo pero no vemos, pero el Señor permitió que en ese momento ellos pudieran abrir los ojos. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. El Señor permite que abramos nuestros ojos en ese momento, nuestros ojos espirituales, para recibirlo, ¿no? Y también en ese mismo capítulo, en el verso 45, el Señor les empieza a hablar y les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les está recordando todo esto que yo les había estado diciendo y ustedes no entendían, no lo creían, pues era necesario que todo esto pasara, ¿no? Y en el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y entonces eso es otro paso. No solo es el que abran los ojos y que puedan ver, sino que también el Señor abra nuestro entendimiento para poder entender lo que Él quiere decirnos con su palabra, lo que Él tiene para cada uno de nosotros, que no es lo mismo para cada uno de ustedes y para mí. Cada uno tiene algo diferente que el Señor quiere que nosotros hagamos y que comprendamos y que recibamos en una manera especial, ¿no? Luego de esto, volvemos a primera de Corintios y vamos a ir ahora al verso 20 que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Para cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y entonces, nuevamente, si con
el primer hombre con Adán entró la muerte, ahora con Cristo entra la vida, la salvación. Y dice, en Cristo todos serán vivificados. Y eso es lo que Pablo quería que entendieran, ¿no? Que los hermanos de Corintios entendieran que este evangelio había venido a ellos a través de Pablo, pero también pudo haber venido a través de alguien más. Era lo que el Señor quería en ese momento, era que fuera Pablo. Quiso usar, le plació al Señor, porque qué mayor persecución, qué mayor, ¿cómo se dice? Procurador, no tengo la palabra, alguien que persigue, ¿no? Él era uno de los que más perseguía a los cristianos, pero a él fue al que el Señor eligió para ser también el que que recibiera y compartiera del Evangelio, ¿no? Y bueno, y finalmente esto es esta resurrección de Jesús, del Cristo, estos momentos en los que Él se presentó a todas estas personas fueron para testimonio, para que luego esto quedara registrado, para que se supiera que era algo que realmente sucedió, porque también lo hemos visto en las escrituras, están en los evangelios, como los judíos, cuando supieron que Cristo había resucitado, quisieron pagarle a los soldados para que no dijeran que los mismos apóstoles lo habían sacado de ahí, ¿no? No, que él no había resucitado. Porque así evitaban que aumentaran los seguidores, ¿no? De los cristianos, de los seguidores de Cristo al poner estas trabas, ¿no? Y, y luego de esto es que vemos que así como le dio a Pablo esa encomienda de ir y proclamar su evangelio, también lo vemos en la Gran Comisión, ¿no? Esa Gran Comisión que tenemos voy a leer la que está en Mateo 28, ¿no? Que cuando dice la Gran Comisión, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa gran comisión que le dejó a sus apóstoles y que ahora es nuestra gran comisión, ¿no? Como hijos de Cristo, como seguidores de Él, como parte de su iglesia, que eso sea lo que nos mantiene firmes, que el saber que Él resucitó sea nuestra esperanza y que podamos aprender a compartir, a querer alcanzar más vidas a través de su palabra y a través de su evangelio, ¿no? Damos gracias al Señor y lo voy a dejar hasta aquí nomás, hermanos. Amén.